Un saludo a todos y todas. Retomando este ejercicio que estamos haciendo acerca de los proyectos sociales, tenemos un contenido que es muy importante que tiene que ver con la formulación de esos proyectos, de algunos elementos que deberíamos tener en cuenta. Les estoy enviando este video y uno próximo con aclaraciones acerca de la tercera entrega. Entonces, eh, vamos a tener allí materiales suficientes para poder continuar con nuestro proceso. Recordemos que esa tercera entrega va a estar desde el 25 de junio hasta el 28 de junio, ¿cierto? Yo les envié la alimentación con cada uno de los proyectos para que podamos mejorar. La idea no es que nos preocupemos tanto por la nota, en la medida en que esas entregas mejoren, la nota también pudiera eventualmente mejorar. No hay realmente ninguna dificultad con eso. Respecto entonces a nuestro módulo, tenemos que cuando nosotros estamos haciendo la formulación de un proyecto social, pues tenemos una etapa muy importante que es la etapa de descripción, o más bien una etapa de diagnóstico, ¿no? Una etapa en la que nos alimentamos de todo el contexto, en la que hacemos una indagación preliminar, en la que hablamos con la comunidad, en la que nosotros mismos podemos hacer parte de esa comunidad y entonces podemos hacer ejercicios de reflexión, de medición acerca de lo que hay en la comunidad, de lo que significa realmente el problema. A veces nosotros mismos tenemos ideas de alguna forma prejuiciosas sobre el problema. Por ejemplo, se nos ocurre que, qué sé yo, que el bajo rendimiento de los estudiantes tiene que ver, por ejemplo, con la vagancia de los estudiantes y luego haciendo un estudio un poco más concienzudo podemos reconocer que, bueno, que hay otras cosas de las que se puede tratar, ¿no? Incluso que nosotros mismos somos parte del problema y no de la solución, por ejemplo. Entonces, en este ejercicio de diagnóstico hay varios procesos. El primero es una descripción de la situación, y lo que nos dice pues, es que hay que hacer un análisis sincrónico y diacrónico de la situación que estamos estudiando, que esta descripción de la situación puede darse en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Es decir, que puede remontarse al pasado, proyectarse al futuro, ¿cierto? Caracterizar esos espacios, esos ambientes en los que se desarrolla o en los que se va a desarrollar el proyecto. Las tendencias, es decir, de lo que se trata es de predecir situaciones futuras, es decir, qué pasaría si no se interviniera para modificar la evolución de la realidad del grupo concreto, qué pasaría si eso no se hiciera. Esto sirve mucho para justificar nuestros proyectos. El tercer elemento es el juicio o la evaluación de la situación, es decir, la comprensión analítica de la realidad. De lo que se trata allí es de establecer la naturaleza y las necesidades de ese proyecto. Conviene también jerarquizarlas, ver cuáles se van a abordar primero, cuáles se van a abordar después, cuáles son los criterios para hacer esa temporalidad, esa secuencia de las acciones, cuál es la naturaleza de esas acciones, ¿cierto? Son políticos, son técnicos, son culturales, son religiosos. En este sentido también tenemos, bueno, cuáles son los factores relevantes. La idea allí es poder destacar qué factores influyen en la situación y determinan los problemas y las necesidades, pero también incluir los recursos con los que se cuenta para atenderlos y poderlos resolver. Esto es muy importante porque a veces nosotros queremos hacer algo, pero realmente no lo alcanzamos a hacer, ¿cierto? O sea, yo debo ser consciente de aquellas cosas que alcanzo a hacer. No se trata aquí entonces de desmotivarnos y decir que no alcanzamos a hacer nada, pero hay cosas que deben tener un manejo mm, organizacional, institucional, e incluso en diferentes escalas, ¿no? O sea, es decir, lo que se puede hacer dentro del colegio, el señor, la señora rectora, con su presupuesto, o ya, qué sé yo, la alcaldía, la gobernación,
¿cierto? ¿Será que yo tengo injerencia en ello o no? A propósito de los diagnósticos, pues bueno, un diagnóstico de la realidad sobre la comunidad a trabajar puede contener listas de necesidades existentes en la comunidad, ¿cierto? Es muy importante consultar a la comunidad, valorar lo que la comunidad dice. A veces los estudiantes nos dicen, no, es que mire que lo que pasa es esto, y entonces yo digo, es que los estudiantes son vagos, no quieren hacer nada, es que nosotros sí sabemos, ¿cierto? Muchos prejuicios tenemos, entonces una lista de necesidades de, que hay a propósito de ese elemento de la comunidad. Factores demográficos, ¿cierto? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos estamos expuestos a esa problemática? ¿Cuántos podrán estarlo? ¿Cuántos han estado? Factores económicos, bueno, pues cómo se desarrollan allí o cómo se relacionan más bien esos factores económicos. Los factores sociales, ¿cierto? El mismo asunto. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esas realidades sociales que se expresan en mi comunidad? ¿Cierto? Muchos de ustedes han abordado problemas allí que tienen que ver con el consumo de alucinógenos, por ejemplo, embarazos adolescentes, procesos de inclusión, etcétera. Cómo esos factores sociales inciden en, en esa problemática que tenemos y cómo pueden incidir en el proceso de implementación o cómo se pueden mejorar. Factores políticos, ¿cierto? Aquí no solo se refiere a un escenario electoral, sino en una relación de poder. Puede ser que mi vecino no sea, por ejemplo, el presidente de la Junta de Acción Comunal, pero puede ser que sí sea un señor que tiene muchos recursos y ejerce poder en la comunidad, y en ese sentido pues es político. Factores educativos, ¿no? Pues aparentemente obvio, pero pues que tiene que ver con todos esos procesos formativos que están al interior de la escuela y también por fuera de ella, ¿no? La familia, la iglesia, las redes sociales, cómo nos educamos y cómo ese tipo de procesos pues pueden llegar a contribuir a un proceso un poco más claro o eficiente si se quiere. Factores culturales, es decir, eh, ideas, prácticas, principios, valores que hemos construido a lo largo de nuestra historia común y pues bueno, que son importantes aquí. Los antecedentes, pues que hacen referencia a los orígenes del proyecto, sea del cómo se concibió y se dio la forma a la idea que proporcionó vida al proyecto o la contextualización de los antecedentes históricos e institucionales de la iniciativa. Esto es muy importante porque debemos mostrar de dónde surge la idea, ¿no? Muchas veces las tragedias sirven como motor que impulsa algunos proyectos, muchas veces descubrimientos, ¿no? Que hace alguien, muchas veces se traen proyectos de otros lados y se implementan en las comunidades. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la trayectoria de ese proyecto que ustedes están desarrollando? Por ejemplo, la descripción del problema, que es un ejercicio que de alguna forma ustedes ya hicieron, que han venido complementando, y habla, pues bueno, de los resultados de un diagnóstico de la realidad que pueden mostrar necesidades y problemáticas a intervenir. Ustedes ya habían hecho someramente un diagnóstico, luego hicieron un planteamiento del problema, y allí por eso hablamos de las necesidades, hablamos de las prioridades, ¿no? Que es lo primero que vamos a hacer, independientemente de que no sea lo más importante, pero bueno, hay que empezar por algún lado y hay que empezar de forma eficiente. También reconocer las causas, ¿cierto? Los orígenes de esos problemas, cómo se mantiene la situación, en este caso carencial, es decir, cuál es el estado de esa situación, la formulación y la delimitación del problema, pues que de alguna forma lo hemos venido abordando. Esta formulación debe ser concreta, debe ser clara, debe ser directa. A veces damos muchas vueltas para hablar de la problemática y a veces también lo mejor es ser concretos, ¿no? Es decir, eh, vamos a hablar directamente de lo que tenemos que hablar y no nos pongamos con muchos adornos.
Por otro lado, pues describir esa situación social y el contexto en el que se inscribe el problema, ¿cierto? Hay que tener mucha comprensión, mucha agudeza para poder describir, ¿no?, de forma organizada, jerárquica, eficiente, esa problemática. Por supuesto que para ello es muy importante poder estudiar documentos, trabajar con la gente, preguntar, ¿cierto? Para saber cómo va uno a desarrollar esa propuesta. También, pues, de alguna forma predecir, ¿no?, la población a la que se dirige ese proceso. Obviamente allí, pues, uno tiene ya intuiciones acerca de lo que se puede hacer, pero bueno, siempre es importante hacer ejercicios de predicción, ¿no? Por otro lado, como ya lo habíamos dicho, pues, ¿dónde se ubica ese proyecto? El módulo aquí nos da cuenta de una herramienta muy, muy importante que es un árbol de problemas. Recordemos que en la raíz van a estar las causas, muchas causas. Muchas veces, o la mayoría de veces, los problemas son multicausales, ¿cierto? No tienen una sola causa, sino que tenemos que esforzarnos para encontrar, pues, un buen número de causas. El problema, una descripción del problema en el centro y, pues, unas consecuencias, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿qué deriva de la ocurrencia de ese fenómeno? Esta herramienta, pues, es una herramienta útil para la definición del problema y ayuda a su comprensión. Representará las problemáticas, las jerarquiza y permite adoptar decisiones. Volvemos entonces, o volvemos no, hablamos aquí de los objetivos. En el próximo video les voy a hablar muy puntualmente de los objetivos. Espero que tengan la posibilidad de verlos, porque pues bueno, son una herramienta precisamente para ustedes. Una vez discutidas y aclaradas las necesidades a las cuales se les pretende ofrecer alternativas de solución, corresponde asignar objetivos de las acciones a emprender. Los objetivos en un proyecto son logros, ahorita decíamos acciones, son logros que se desean obtener con el desarrollo de las actividades que se van a efectuar. Cuanto al objetivo general, pues bueno, el punto central de referencia de lo que se quiere realizar es ese punto central y está conformado por un conjunto de propósitos amplios, infinitamente relacionados con el problema afectado. Será el sentido de nuestra propuesta de, de cambio, es decir, tener en cuenta eh, que en ese objetivo general se debe de alguna forma reunir todo el sentido de la propuesta que vamos a implementar. Los objetivos específicos, pues son logros un poco más concretos que expresan de manera más precisa aquello que se procura alcanzar con la ejecución del proyecto. Se desprenden y guían como el punto central de representación del objetivo general, pero de una forma más puntual. Algunos aspectos que se deben tener en cuenta son estos: dar operatividad al objetivo general, es decir, materializarlo, concretarlo, enfocarse en la solución del problema planteado, ¿cierto? Para que sea coherente, un poco lo que vamos a hablar en el próximo video. Evidenciar las manifestaciones observables y evaluables, deben ser medibles, deben ser congruentes, de eso vamos a hablar también en el video que sigue. Deben ser claros, deben ser precisos, ya que son la estructura del proyecto. Deben definirse con realismo desde una perspectiva práctica, ¿cierto? Aquí la idea no es soñar con cambiar el mundo, sino hacer una cosa muy puntual que de alguna forma nos permite ir avanzando, ¿no? Redactarlos enviando palabras subjetivas, no dar cabida a interpretaciones ni opiniones, ¿no? Muy, muy importante eso. A propósito de esto que estamos haciendo, en el próximo video esto va a quedar un poquito más claro.